El demonio no le tiene miedo a los católicos que rezan mucho, le tiene miedo a los católicos que rezan bien. Y en este mismo momento hay una trampa, un error gravísimo que bloquea su rosario y que el enemigo usa para que sus oraciones no tengan ningún efecto sobre sus familias. Soy el Padre Miguel. He visto demasiadas almas perderse por no entender lo que voy a explicarles ahora. Si lo que escuchan hoy les sacude, compártanlo y suscríbanse. Hay alguien en su familia que necesita escuchar esto. Al final de este video, les voy a pedir algo concreto y quiero que lo escriban en los comentarios como compromiso delante de Dios. Presten mucha atención a su propia vida, porque yo sé que ustedes llevan 30 o 40 años rezando el rosario cada tarde frente a su altarcito. Y sin embargo, es muy probable que sus oraciones estén cayendo en un saco roto y poniendo en riesgo su propia salvación. Hoy les diré por qué. Ustedes conocen bien esa escena porque la viven todos los días en sus propias casas. Tienen un rincón sagrado en la sala o en la habitación. Una pequeña mesa cubierta con un mantel tejido a mano. En el centro, una imagen de la Virgen de Guadalupe. O tal vez un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, ya un poco gastado por el paso de las décadas y el humo de las veladoras. Allí se sientan, puntuales, cuando cae la tarde. Toman ese rosario de madera o de cristal que los ha acompañado durante tantos años. Sus dedos conocen de memoria el roce de cada cuenta. Repiten las oraciones, pasan los misterios y sienten en lo profundo de su corazón que están cumpliendo con Dios. Sienten que, al terminar la letanía, han asegurado una especie de protección divina sobre sus hogares. Han cumplido con su deber de católicos tradicionales. Han rezado. Han cumplido. Pero miren a su alrededor. Miren la realidad de sus familias hoy. Ustedes rezan fervientemente todos los días, pero sus mesas de domingo están cada vez más vacías de fe. Ustedes rezan el rosario, pero sus hijos están divorciados o viven en uniones libres, burlándose de los sacramentos que ustedes defienden. Ustedes rezan el rosario, pero sus nietos ya no saben persignarse, no pisan una iglesia y adoptan todas las ideologías destructivas que este mundo ciego les ofrece. Y ustedes, al ver este desastre espiritual en su propia sangre, sufren. Lloran en silencio. Y su respuesta es encender otra veladora y rezar un rosario más, esperando que por arte de magia todo se solucione. Pero escuchen bien esto. El problema no es que el rosario haya perdido su poder. El problema es que ustedes han convertido el Santo Rosario en un sedante para sus conciencias. Lo han convertido en un amuleto, en una rutina vacía que los dispensa de vivir la radicalidad del Evangelio y de exigir esa misma radicalidad en sus hogares. Han separado la oración de la vida y han hecho las paces con el pecado bajo el mismo techo donde coronan a la Virgen María. Eso es presunción espiritual. Y la presunción espiritual condena almas. Piensen por un momento en la historia de nuestra propia tierra. Piensen en los años 20, en esa época de persecución feroz que tiñó de sangre los campos de Jalisco, de Guanajuato, de Michoacán. Los mártires cristeros, hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños que fueron llevados al paredón de fusilamiento. Imaginen la escena, el polvo del camino, el sol abrasador, el pelotón apuntando sus rifles, y frente a ellos un hombre sencillo, un campesino, un padre de familia. ¿Qué tenía en sus manos en ese momento final? No tenía un arma de fuego, tenía un rosario, apretado con fuerza entre sus dedos callosos. Para esos mártires mexicanos, el rosario no era un adorno, no era una costumbre social para tranquilizar la mente. Era el arma de los que no negociaban con el mundo. Era el escudo de los que preferían la muerte antes que la traición a Cristo. Hoy, trágicamente, el rosario se ha convertido en el calmante de muchos católicos que han decidido rendirse ante el mundo,
Rezan para no tener que actuar. Rezan para no tener que confrontar. Rezan para sentir que son buenos, mientras financian, toleran y aplauden el pecado mortal de sus propios hijos. Han olvidado que la oración sin conversión es una ofensa a la majestad de Dios. El profeta Isaías lo advirtió con palabras terribles hace miles de años, palabras que el mismo Jesucristo repitió a los fariseos de su tiempo. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su culto es inútil. ¿Qué significa honrar a Dios con los labios, pero tener el corazón lejos? Significa multiplicar las devociones vocales, mientras la voluntad sigue esclava del orgullo, del resentimiento, de la cobardía o del compromiso con el mundo. Para entender la gravedad de esto, debemos mirar la vida de uno de los grandes santos de nuestro tiempo, un hombre que cargó en su propio cuerpo las llagas de la crucifixión, San Pío de Pietrelcina. El Padre Pío no era un sacerdote de discursos suaves, era un hombre de Dios que veía el estado de las almas con una claridad aterradora. Leía los corazones en el confesionario. En el convento de San Giovanni Rotondo, las filas para confesarse con él duraban horas, incluso días. La gente iba buscando consuelo, buscando milagros, pero el Padre Pío buscaba conversiones reales. Un día llegó a su confesionario una mujer de un pueblo cercano. Era una mujer conocida por todos por su aparente piedad. Era de esas personas que no faltaban a ninguna misa, que estaban siempre en las primeras bancas y que, por supuesto, rezaban el rosario todos los días sin falta. Sus manos siempre llevaban las cuentas enredadas entre los dedos. Cualquiera diría que era una santa. Pero cuando esta mujer se arrodilló frente a la rejilla de madera del confesionario, el Padre Pío no la dejó ni siquiera empezar a hablar. Con una dureza que solo puede nacer del amor verdadero por la salvación de un alma, le negó la absolución y le ordenó que se marchara. La mujer, escandalizada e indignada, intentó defenderse argumentando sus múltiples devociones. Le recordó al santo que ella rezaba el rosario todos los días, y la respuesta del Padre Pío, que quedó registrada para la historia, debería hacernos temblar a todos. La miró a los ojos y le dijo con firmeza cortante que sus avemarías estaban manchadas de sangre. Manchadas de sangre. ¿Por qué le dijo algo tan terrible a una mujer devota? Porque esa misma mujer, que pasaba horas moviendo los labios en la iglesia, salía a la calle y usaba su lengua como un cuchillo de carnicero. Era una mujer que destruía famas, que sembraba discordia entre los vecinos, que esparcía chismes maliciosos que arruinaban reputaciones, que juzgaba con crueldad y no perdonaba ninguna ofensa, murmuraba, criticaba y destruía, y después, con esa misma boca venenosa, se atrevía a pronunciar el nombre purísimo de la Virgen María. Antes de pasar la primera cuenta de su rosario hoy, ustedes deben mirar sus propias manos y su propia boca. Es un examen de conciencia ineludible. ¿A quién han destruido ustedes hoy con sus palabras? ¿A quién le niegan el saludo en su propia familia por un rencor que llevan guardando 20 o 30 años, por una herencia, por un malentendido, por un orgullo herido? ¿Cuántas veces salen de la iglesia dándose golpes de pecho y al llegar a la casa maltratan a su cónyuge, humillan a quienes trabajan para ustedes o siembran división entre sus propios hijos? El rosario sin arrepentimiento no es devoción, es hipocresía religiosa, y a Dios le repugna la hipocresía. Si sus labios están llenos de amargura y de crítica destructiva, sus avemarías no están subiendo al cielo. Se están estrellando contra el techo de su propia soberbia. Esto nos lleva a un área todavía más profunda y más dolorosa, un área de sus vidas que está bloqueando por completo la gracia de Dios y que muchos de ustedes se niegan a reconocer. Les hablo del falso respeto humano. Les hablo de la cobardía disfrazada de prudencia. Les hablo de la omisión y del silencio cómplice ante el pecado.
Pensemos en otra escena muy común en nuestras familias mexicanas. Es domingo por la tarde. Ustedes preparan la comida. El olor del pozole o del mole inunda la casa. Esperan a sus hijos y a sus nietos. Llega el hijo mayor. Y no llega solo. Llega con su nueva pareja. Pero ese hijo está casado por la iglesia con otra mujer, la madre de sus hijos, a la que abandonó hace 5 años. O tal vez es el nieto joven que llega con su novia con la que vive en unión libre, burlándose del sacramento del matrimonio. Entran a la casa. Ustedes los reciben con abrazos, los sientan a la mesa. Y no solo eso. Cuando llega la noche, ustedes les preparan la habitación de invitados para que duerman juntos bajo su propio techo. Les acomodan las sábanas. Les dan las buenas noches. Sonríen para no causar problemas. Tragan saliva para que no haya conflictos en la familia. Y luego, cuando se quedan solos, se encierran en su cuarto, se arrodillan frente a su imagen de la Virgen de Guadalupe, sacan su rosario y empiezan a rezar llorando por la salvación de su familia. No se confundan. Eso no es amor. Eso es cobardía. Ustedes justifican su silencio diciendo que no quieren alejar a sus hijos. Se repiten a sí mismos esa mentira venenosa que el mundo moderno ha metido en la iglesia. Dios es puro amor. Él entiende. Dios es misericordioso. Él sabe que los tiempos han cambiado. Escuchen bien. Dios no cambia. Quien cambia es el hombre. Y Dios no entiende el pecado. Dios perdona el pecado cuando hay arrepentimiento verdadero, pero jamás entiende ni tolera la permanencia voluntaria en la ofensa. Ustedes no pueden coronar a la Virgen María en su sala y aplaudir al mismo tiempo lo que crucifica a su Hijo en su comedor. No pueden ser devotos de la Madre de Dios y cómplices de los clavos que atraviesan las manos de Jesucristo. Amar no es consentir el pecado. Amar a un hijo no es facilitarle el camino hacia su propia condenación eterna por miedo a que se enoje con ustedes. El verdadero amor advierte. El verdadero amor corrige. El verdadero amor está dispuesto a sufrir el rechazo y la incomprensión con tal de defender la verdad de Dios. Quien ama, obedece. La cruz no se negocia para mantener la paz familiar. Jesucristo no vino a traer una paz falsa. Vino a traer espada, a separar lo que es de Dios de lo que es del mundo. Muchos de ustedes se quejan de que no se pueden concentrar al rezar el rosario. Dicen que sienten distracciones, que la mente se les va a otro lado y le echan la culpa al demonio. Creen que el diablo los está atacando porque son muy santos. Les diré la verdad. Al demonio no le importa en lo más mínimo que ustedes pasen media hora moviendo los labios frente a una vela. El demonio los deja rezar muy tranquilos. Hasta les pone el cojín para que se arrodillen cómodos. Al enemigo no le asusta una devoción estéril. El demonio los deja rezar siempre y cuando su fe no le estorbe a los pecados de su familia, siempre y cuando su fe sea privada, silenciosa y cobarde. El demonio está feliz con que ustedes recen 1000 rosarios en su cuarto, siempre que en la sala sigan pagando los abortos de sus nietas, financiando los divorcios de sus hijos y aplaudiendo las desviaciones del mundo para parecer abuelos modernos y comprensivos. Ese es el pecado frecuente que los tiene paralizados. Esa es el área de su vida donde el diablo ha puesto su trono. Y todo esto desemboca en la gran enfermedad espiritual de nuestro tiempo, la tibieza. Rezar el rosario en estado de tibieza crónica es una tragedia que llena el purgatorio. Volvamos al Padre Pío. Sus biógrafos y los que vivieron cerca de él cuentan algo impresionante sobre sus estigmas. Las llagas de las manos, de los pies y del costado le causaban un dolor físico agudo, punzante. Perdía sangre todos los días. Era un sufrimiento continuo. Pero el Padre Pío confesó a sus directores espirituales que el dolor físico no era nada comparado con el dolor místico que sentía en su corazón. Y lo más revelador es esto: sus llagas sangraban con mayor agudeza, le ardían con un fuego insoportable, no por la maldad de los ateos confesos,
no por los perseguidores de la Iglesia, no por los grandes tiranos del mundo. Sus estigmas sangraban a borbotones por los católicos tibios, por aquellos que llenaban su propia parroquia por pura inercia, por los que hacían fila para comulgar, pero llevaban el alma podrida por la doble vida, por aquellos que rezaban novenas y rosarios de forma automática, pero no tenían la más mínima intención de renunciar a sus apegos, a sus rencores y a sus comodidades. La tibieza es ese estado donde el alma ni está completamente muerta a los ojos del mundo, ni está realmente viva para Dios. Es el agua tibia que el Señor advierte en el libro del Apocalipsis que será vomitada de su boca. El católico tibio cree que está bien porque no roba bancos ni mata a nadie, pero su corazón está adormecido. Va a misa porque toca. Reza el rosario porque es la costumbre de la casa. Pero no hay fuego, no hay sacrificio, no hay temor de Dios, no hay un esfuerzo real por alcanzar la santidad. Y lo que es peor, muchos de estos católicos tibios se acercan a recibir la Sagrada Comunión en estado de pecado mortal crónico, sin dolor de sus pecados, sumando sacrilegios a su ya pesada carga. Si ustedes pasan las cuentas del rosario entre sus dedos, pero llevan meses o años sin hacer una confesión de vida honesta e íntegra. Si repiten Santa María Madre de Dios, pero viven en una situación irregular, en amaciato, o guardando un odio mortal contra un hermano. Si ustedes rezan, pero no tienen el propósito firme de enmendar su vida, están intentando encender un fuego con leña mojada. La gracia no puede prender en un alma que rechaza la purificación. Dios no promete facilidad. La fe se vive, no se inventa a la medida de nuestras conveniencias. No podemos diseñar un catolicismo de sillón, donde nos quedamos con las medallas, los escapularios y los rosarios, pero desechamos la renuncia, el sacrificio y la confesión. Escuchar estas verdades duele. Yo sé que duele. Golpea directamente en nuestro orgullo y desarma nuestras justificaciones. Pero si estas palabras les han incomodado, si han sentido una punzada de intranquilidad mientras me escuchan, den gracias a Dios. Den gracias de rodillas, porque eso significa que no están completamente ciegos. Significa que es el Espíritu Santo quien los está sacudiendo por los hombros para despertarlos antes de que sea demasiado tarde. El médico que diagnostica un cáncer terminal no es cruel por decir la verdad. Es cruel el falso médico que les dice que todo está bien mientras la enfermedad los consume por dentro. Mi deber como sacerdote no es caerles bien. Mi deber es luchar para que no se condenen. Y es aquí donde encontramos la verdadera esperanza, porque la gracia de Dios, cuando encuentra un alma dispuesta a humillarse, actúa con una fuerza arrolladora. Aquí está su propósito. La solución no es complicada, pero exige valentía, exige dejar de justificarse. Conocí hace años a un hombre mayor, un verdadero patriarca en su familia, un hombre de trabajo, duro, de manos fuertes. Creció en una familia católica tradicional, iba a misa todos los domingos sin falta, se sentaba siempre en la última banca, cerca de la puerta, y cada tarde, fielmente, rezaba su rosario en la sala de su casa. Sus hijos lo veían como un hombre piadoso, pero este hombre cargaba un secreto profundo. Durante casi 20 años había albergado un odio implacable contra uno de sus hermanos por un problema de negocios. No se hablaban, no se miraban. Había dividido a la familia entera. Y además, este hombre llevaba años comulgando sin haberse confesado de pecados muy graves de su juventud, por pura vergüenza, por puro respeto humano ante el sacerdote de su parroquia. Rezar el rosario para él era, en el fondo, un intento desesperado de callar el grito de su propia conciencia. Rezaba por miedo a la muerte, no por amor a Dios. Un día, durante unos ejercicios espirituales parroquiales a los que asistió casi arrastrado por su esposa, escuchó una predicación muy dura. Escuchó la verdad sobre los novísimos, sobre el juicio, el infierno y el paraíso.
Escuchó que la misericordia de Dios es infinita para quien se arrepiente, pero su justicia es inexorable para quien abusa de ella. Aquel hombre de mirada dura y carácter de hierro se quebró. Por primera vez en décadas dejó de buscar excusas. Vio su alma tal como Dios la veía, llena de telarañas, de mentiras, de rencores y de comuniones sacrílegas. Esa misma tarde buscó un confesionario. Temblando, se arrodilló frente a la rejilla de madera y vació todo. Lloró con lágrimas de verdadero arrepentimiento, las lágrimas de un hombre viejo que reconoce que ha desperdiciado su vida en el orgullo. El sacerdote lo escuchó, le aconsejó, y levantando la mano pronunció las palabras que tienen el poder de resucitar a los muertos. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese hombre me contó después que, al salir de aquella iglesia, sintió como si una losa de 3 toneladas hubiera desaparecido de sus pulmones. Podía respirar. Pero lo más hermoso ocurrió esa noche. Cuando llegó a su casa, se sentó en su silla de siempre, tomó su viejo rosario gastado y empezó a rezar. Y por primera vez en 20 años, las palabras no fueron un rezo mecánico. Fueron vivas, fueron fuego puro. Experimentó la dulzura de la presencia de María. Experimentó lo que significa ser verdaderamente libre. Al día siguiente fue a buscar a su hermano y con lágrimas en los ojos le pidió perdón y lo perdonó. Restauró su familia y su fe se volvió un faro para todos sus nietos, que volvieron a la iglesia al ver el cambio radical en la vida de su abuelo. Ese es el poder del sacramento de la reconciliación. El rosario es un arma poderosísima, pero necesita ser empuñada por unas manos limpias. Ustedes no pueden ir a la guerra espiritual con un arma descargada. Su propósito hoy no es rezar más rosarios para calmar su angustia. Su propósito inminente, urgente, de vida o muerte eterna, es ir al confesionario. Es examinar su conciencia hasta el fondo. Es vaciar el veneno del falso respeto humano, de la cobardía ante sus familias, de las críticas destructivas y del orgullo. Limpien la vasija por dentro. Y entonces, y solo entonces, vuelvan a tomar esta arma santa de la oración mariana, con la dignidad de verdaderos hijos de Dios. Llegamos a la verdad final de todo esto. Mírenme bien a los ojos. Hay que ser muy claros en estos tiempos de confusión. La Virgen de Guadalupe no es una figura de adorno para colgar en el espejo del automóvil. La Virgen María es la capitana de los ejércitos celestiales. Es la mujer vestida de sol que aplasta la cabeza de la serpiente antigua. Es el terror de los demonios. Ella está en una batalla constante por las almas de sus hijos. Y en una guerra, un comandante no necesita admiradores piadosos que le aplaudan desde la comodidad de sus casas mientras el enemigo avanza. Un comandante necesita soldados, soldados disciplinados, soldados en gracia, soldados dispuestos a soportar las heridas del combate. María no necesita que ustedes le cuenten las cuentas de madera mientras su corazón es cobarde. María necesita que le entreguen su voluntad por completo. Necesita que dejen de avergonzarse de la verdad frente a sus hijos descarriados. Necesita que se pongan de pie en sus propias casas y declaren, como Josué en el Antiguo Testamento, que mi familia y yo serviremos al Señor. Recuerden esto siempre y grábenlo en sus corazones. Sin disciplina espiritual, sin obediencia a la cruz y sin estado de gracia, la fe se muere por inanición, y el rosario que tienen entre las manos se convierte en una simple cadena de adorno que no salvará a nadie. Así de simple, así de grave. No hay caminos fáciles hacia el cielo. Hoy les voy a pedir una acción espiritual concreta. No quiero que dejen comentarios superficiales. No me interesa que este mensaje les parezca bonito. Quiero que hoy, antes de sentarse a rezar su rosario de todos los días, hagan un examen de conciencia profundo, honesto y doloroso.
Apaguen la televisión, dejen el teléfono a un lado y pregúntense qué pecado están tolerando en su vida y en su casa por cobardía. Y cuando comiencen a rezar, cuando tomen la primera cuenta entre sus dedos, ofrezcan el primer misterio con esta única y valiente intención. Digan: Madre, muéstrame el pecado oculto que he tolerado en mi vida y dame la fuerza para arrancarlo hoy mismo. Vayan a confesarse, recuperen la gracia, sean los guardianes espirituales que sus familias realmente necesitan, aunque ellos no lo comprendan. Que Dios Todopoderoso, en su infinita misericordia y justicia, les conceda a todos ustedes la gracia de la valentía para no ser jamás cristianos a medias, cristianos cobardes, ni cristianos de adorno. Que el Espíritu Santo los fortalezca para defender la verdad en sus propios hogares, cueste lo que cueste. La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si sienten que el daño en sus familias es demasiado grande, si creen que ya es demasiado tarde y no saben cómo orar por esos hijos que han abandonado por completo la fe, no desesperen. En el próximo video les diré la cruda y poderosa verdad sobre las lágrimas de Santa Mónica y cómo el dolor de una madre puede romper el corazón endurecido de Dios. Manténganse firmes en la fe.